¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Hoy vamos a comenzar nuestro programa y lo hacemos en compañía de Carlota María Bautista. ¿Cómo te va, Carlota? Bienvenida. Muchas gracias, igualmente. Gracias por invitarme. Queríamos que nos contaras, ¿viste? Vos haces vitró, pero bueno, tienes distintas disciplinas. Claro, son distintas técnicas el vitró, ¿no? Porque el vitró es, como diríamos que la música es el arte de combinar los sonidos, sí. El vitró es el arte de combinar vidrios de colores entre sí con varias técnicas. Como me dijiste el otro día, pintar con vidrios. Pintar con vidrios, exactamente. Llegar a hacer un cuadro con vidrios utilizando el movimiento y los colores del vidrio. Que muchas veces las personas preguntan si están pintados los vidrios con esos colores y no. Ya viene integrado la pigmentación dentro del vidrio. Bueno, hoy Carlota nos va a mostrar muy rápidamente cómo se trabaja, digamos, un cuadro hecho en vidrio. No sé si me expresé bien, pero son cuadros. Bueno, te digo, la finalidad del taller, en realidad, es despertar el artista que tenemos dentro. Los mayas decían que la vida es arte, ¿no? Y todos llevamos el artista dentro. Entonces, lo que hacemos en este taller específicamente es vitró artístico. Porque el vitró, vos vas a ver en muchos lugares vitrales que están compuestos de distintos colores, pero que no son paisajes, no es Art Nouveau. El Art Nouveau es un movimiento dentro del vitró que apareció más o menos a fines del siglo XX, que es representar la naturaleza, el movimiento, las figuras, que antes no se hacía. ¿Se logra eso con el vidrio? Se logra perfectamente, inclusive hasta hacer rostros completos. Acá en el taller hemos hecho por foto, no solamente de personas, de animales, ¿no? Para que tengan recuerdos hechos en vidrio. Y tenemos algo importantísimo dentro del vitró, que es un socio, que es la luz. ¿Cuál es la luz? Es la luz. Con la luz el vitró se transforma en forma permanente, ¿no? Y es lo que nos ayuda a disfrutarlo. Bueno, nosotros por problemas de tiempo, la señora Carlota nos va a ofrecer hoy, como dije antes, una pequeña demostración de lo que ella ofrece en sus cursos, porque también aquí se dictan cursos que, bueno, vos nos vas a decir después o ahora, prefiero que me lo digas ahora, qué cursos son y los, no sé. Bueno, el curso se divide en dos niveles. El nivel inicial, que es la introducción, ¿no?, de la técnica. Yo acá específicamente comienzo con Tiffany, que es con la cual podemos hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Después damos plomo también, que ya es la técnica victoriana que se hacía antes, ¿no? Pero ya es otro tema. Yo me enfoco en el Tiffany porque se pueden lograr trabajos maravillosos. El primer nivel se comienza con esta técnica, ¿no? Y se hacen básicamente 3 trabajos que se llevan, tiene todos los materiales incluidos. Y el segundo nivel ya empieza la parte artística. Sale del alumno el artista que lleva dentro, que es el que nosotros incentivamos, ¿no? Y ahí empiezan a hacer lo que deseen hacer. Una lámpara, un vitral, un techo, un elemento decorativo, cualquier cosa que tuviera el deseo, soñara de hacer, se puede realizar en vitró. Bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Por supuesto que en el pie de pantalla aparecen los teléfonos para que ustedes se contacten con Carlota y por supuesto que le hagan todas las preguntas que deseen, ¿no es cierto? Nosotros te vamos a ver trabajar. Bueno, y después te vamos a despedir. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, ahora vamos a hacer este trabajo, que es un colgante, que es un gatito siamés. Bueno, ahora tenemos para hacer el gatito que mostramos antes, el diseño, que lo trasladamos a una plantilla, recortamos la plantilla, yo acá tengo moldecitos de lo mismo que estamos haciendo, y la trasladamos al vidrio. Yo ahora voy a cortar acá 2 pedacitos para que vean
¿Cómo se trabaja esto? Y después se recorta con el cortavidrios. Se va separando con las pinzas los pedacitos que ya hemos cortado, tratando de seguir siempre por la línea. Ya tenemos el primer pedacito, primera pieza para poner sobre el diseño. Ahora con esto vamos a la pulidora y lo ajustamos. Lo colocamos en el diseño, nos aseguramos con alfileres y una vez que estamos seguros que está donde corresponde, lo lavamos con detergente, lo desengrasamos bien y lo vamos a encintar. Que se adhiere, es autoadhesiva y con una esteca nos aseguramos de que quede bien adherida. Los últimos pasos del diseño. Ahí está. Bueno. Ahora tenemos terminado el trabajo y lo vamos a soldar. Para eso tenemos que limpiar la cinta con un decapante para que el estaño pueda adherirse. Tenemos el soldador preparado y sin quemarnos le damos unas puntaditas primero en cada intersección y después procedemos a soldarlo. Y de ese modo unimos todas las piezas. Bueno, te quedó divino. Bueno, me alegro que te haya gustado. Precioso, precioso. Bueno, tiene sus secretitos. Sí, obvio, en algo tan rápido no se pueden explicar bien cómo es la técnica, pero bueno, para que tengan una idea de cómo se hace y que no es tan difícil como realmente creen. Claro que sí. Bueno, nosotros nos despedimos, nos vemos después de la pausa y a vos hasta nuestro próximo encuentro. Bueno, cómo no. Hasta pronto.
Bueno, en esta parte del programa vamos a presentar ahora a Gustavo López, quiropráctico, que nos va a tratar un tema muy candente en la actualidad, como por ejemplo las hernias de disco. Ante todo te doy la bienvenida a nuestro programa, Gustavo. Espero que tengas mucha suerte con nosotros. Bueno, la pregunta es esa, Gustavo. ¿Qué es una hernia de disco y cómo se puede tratar a través de la quiropraxia? Bueno, bárbaro. Es muy interesante la pregunta. Como vos decís, es un tema de actualidad. Ante todo, y para entender bien qué es una hernia de disco, lo ideal sería entender qué es una subluxación vertebral, que es específicamente el área con la que trabajamos los quiroprácticos, ¿no es cierto? Entonces, una subluxación vertebral es una pequeña dislocación de una vértebra de forma tal que no es una dislocación muy importante, pero es lo suficientemente importante como para producir una compresión sobre alguna de las raíces nerviosas que emergen de entre dos vértebras que están una al lado de la otra, entre dos vértebras contiguas, ¿verdad? Y cuando se produce esa compresión sobre la raíz nerviosa, eso produce una interferencia en el impulso cerebral que el cerebro le está enviando hacia los distintos órganos del cuerpo. Cuando se produce esa condición, los distintos músculos propios de la columna vertebral que se encargan de hacer un proceso de regulación fina de la posición en la que deben estar las vértebras, esos músculos, el cerebro detecta que hay una compresión y esos músculos entran en una contracción muscular para tratar de inmovilizar y estabilizar esa área que está siendo dañada o que está siendo comprometida, ¿verdad? ¿Es ahí cuando duele? Claro, porque a medida que ese proceso se acentúa y se atenúa y no es corregido, sí, ¿no es cierto? Entonces se empieza a producir una contracción de una intensidad tal que termina produciendo primero una lesión en el disco vertebral y como sigue sin ser mejorado y corregido, termina produciendo un dolor muy importante, muy fuerte. Salvo que haya un traumatismo, un golpe, un accidente o una caída muy importante donde una vértebra se puede dañar de un momento a otro, lo normal, lo usual, lo habitual es que una sumatoria de distintas subluxaciones en distintas partes de la columna vertebral vaya produciendo un complejo de fuerzas que tienen un punto de acción común en la zona que se produce la lesión, que se produce la hernia de disco, ¿no es cierto? Y entonces, la forma en la que la quiropraxia aborda el cuidado de la salud en este sentido, con respecto a las hernias de disco, es principalmente buscar, analizar, encontrar y corregir dónde están las distintas subluxaciones vertebrales en toda la columna vertebral para ir liberando ese sistema de fuerzas a medida que se van produciendo las distintas correcciones en las distintas áreas de la columna. De esa forma, una lesión o una hernia de disco que una persona puede tener, por poner un ejemplo, a nivel de la tercera vértebra lumbar, puede tener una relación con otras alteraciones que la persona tenga a nivel de la columna cervical, de la columna dorsal o incluso de la zona de la pelvis, porque se desordena también el sacro y el resto de los huesos de la pelvis. Las hernias de disco son siempre, tienen que llegar siempre a una operación, son siempre quirúrgicas o previamente se puede tratar como para no llegar a la cirugía. Claro. Está bien la pregunta, porque en realidad lo que ocurre es que las personas en general terminan llegando a la cirugía como consecuencia de un proceso que se va dando, un proceso degenerativo que se va dando porque no es abordado el tema a tiempo, ¿no es cierto? Y precisamente ahí es donde entra la quiropraxia. ¿Por qué no mostramos un poquitito? Porque se hace, con el ejemplo uno se da cuenta más, ¿no? Perfecto. Mira, acá en esta imagen nosotros podemos ver un estado de normalidad, ¿verdad?
es un segmento donde dos vértebras contiguas están perfectamente alineadas y el impulso cerebral atraviesa el espacio, o sea, el impulso cerebral viene por la médula y la raíz nerviosa atraviesa el impulso y lleva el impulso cerebral hacia el cuerpo. Cuando una de las vértebras se desplaza de la posición, produce una compresión sobre la raíz nerviosa y podemos ver en color rojo cómo se produce una interferencia. Claro, esto origina la reacción del cuerpo. Los grupos musculares tratan de estabilizar y si lo estabilizan, está todo bien. ¿Se puede estabilizar con quiropraxia? Claro, la quiropraxia es para estabilizar esto. Precisamente la quiropraxia es analizar cómo, de qué forma y en qué sentido una vértebra está desplazada y hacer el ajuste necesario para ponerla de nuevo en su lugar. Cuando se produce esto, a medida que se va produciendo este fenómeno, van disminuyendo todas las tensiones musculares y por supuesto la persona se va recuperando. ¿Cómo se hace el ajuste? El ajuste, bueno, técnicamente hablando, es la parte que le toca al quiropráctico, porque depende de la forma y de la posición que va adquiriendo la vértebra, de la forma en la que la vértebra se desalinea. Claro. No es igual para todas las vértebras, porque distintas vértebras tienen que ser ajustadas de distinta manera, de acuerdo en qué parte del cuerpo estén y de acuerdo al tipo de desplazamiento que la vértebra tenga, ¿verdad? Pero siempre, como norma general, es un ajuste vertebral, es una manipulación de una intensidad mínima. Llevado en forma progresiva la vértebra a una posición de equilibrio y en ese momento se hace un movimiento que no es fuerte, sino rápido. Chiquitito, cortito y rápido. Eso es lo que logra... Endereza la vértebra. Claro, eso es lo que logra que la vértebra vaya de nuevo a su lugar. Bueno, nosotros vamos a continuar con Gustavo, con este tema y con otros. Y bueno, a vos, ya te digo, te volvemos a ver. Nos encontramos ahora con la señora Cora García Melo, psicóloga social, psicoanalítica. Bienvenida, Cora. Gracias, Rosa, igualmente. Por supuesto que te voy a preguntar a qué te dedicas y dónde estamos. Bueno, te cuento que mi formación primaria tuvo que ver con digamos, investigar un poco de qué se dedicaba la medicina complementaria. Me lleva a esto largos caminos en búsqueda de tratamientos que fueran mucho más holísticos, menos invasivos, menos traumáticos para la persona, y dada mi formación de base, comencé una gran búsqueda, una gran investigación hace más de 20 años. Esto me llevó a llegar a elegir dentro de las medicinas naturales la terapia floral. La terapia floral es una medicina complementaria, a mí lo alternativo no me gusta. Te iba a preguntar, ¿por qué decís complementaria y no alternativa? Porque me parece que todo lo que es alternancia nos está dando como un concepto de dos lugares de elección. Y todo lo complementario, todo lo que hace a la completud de una determinada mirada, una determinada acción, tiene que ver con sumar y no con restar. Y para mí es fundamental sumar. Entonces me parece que todas las medicinas naturales son complementarias, complementan aspectos a veces tenidos en cuenta incluso por la medicina tradicional o la alopática, pero que en general vienen a trabajar desde un lugar diferente, que tiene que ver con la lectura integral del ser humano. Y bueno, en función de esto, la terapia floral fue realmente una ayuda, una herramienta maravillosa para poder complementar mis tratamientos. ¿Vos te sentís identificada dentro de lo que haces? Absolutamente, absolutamente. Tan identificada que esto me llevó a generar un proyecto propio desde hace 17 años con la creación de una escuela dedicada a la difusión de la terapia floral, pero
como exclusividad para nuestro país y Latinoamérica con orientación psicoterapéutica. Entonces, yo lo que hice fue amalgamar mis dos formaciones y generar como un producto, como un hijo, un producto nuevo, en el cual no solamente lo comparto con mis pacientes, sino que tengo hoy el beneficio y la gratitud inmensa del universo, sí, de haber formado más de 800 personas en Iberoamérica. ¿Qué cursos estás dando vos actualmente aquí en tu instituto? El curso se llama Terapeuta Floral Bach con orientación psicoterapéutica y tiene la particularidad de abarcar toda la difusión de la terapia floral inglesa generada por el doctor Edward Bach, su dogma, su pensamiento, su filosofía, pero con el agregado y la mirada anexa de poder ver qué le pasa a la persona mientras que vive su padecimiento, ¿no? Cómo lo vive. Y fundamentalmente ir al lugar donde tenemos que ir, que es la causa original de todo lo que padece física y psicológicamente. Y esa causa original está en el cuerpo emocional. ¿Vos tratás todo tipo de afecciones? Todo, absolutamente todo. Trabajamos, a ver, lo claro, Rosa, tiene que ver con que nosotros no trabajamos con el síntoma, nosotros trabajamos con la persona. La persona, claro, psicológicamente. Sí, absolutamente, porque partimos de la base que todo lo que padecemos tiene un origen en una desarmonía emocional. Nunca es lo último que comiste, nunca es la última rabieta, nunca es... Son cosas que se vienen acumulando. Absolutamente, absolutamente. La idea es buscar cuál fue ese momento de bioshock, cuál fue ese momento que desencadenó luego una patología física, un conflicto psicológico, pero eso estuvo antes. Y ese antes tiene que ver con un impacto emocional al que muchas veces no le hemos dado la importancia necesaria. ¿Puede ser un impacto emocional, como decís vos, de por ahí de pronto hace 1 año, 2 años atrás? Sí, puede ser un impacto emocional desde el momento del nacimiento. Sí, claro. Sí, puede ser un impacto emocional. ¿Uno arrastra cosas de la niñez? Uno arrastra cosas desde el seno materno. La verdad es que es muy clara la correlación que hay dentro de las medicinas naturales hoy con todo lo que es la decodificación bioemocional. Y la verdad es que en ese seno materno ya escuchamos y vivimos a nuestra madre. En ese momento de la gestación, todo lo que a esa mujer le está pasando, ese va arrastrando. Pero por supuesto ese bebé lo siente, no es un objeto externo que está incorporado, no, forma parte de ese envase mamá, donde ese niño recibe las alegrías, las tristezas, los buenos y los no tan buenos momentos de esa mamá. Entonces, muchas cosas que nosotros padecemos hoy no necesariamente están en el pasado más inmediato. A veces es extremadamente inmediato. Cora, ¿cómo se llega a ese problema por ahí de pronto de hace 20 años atrás? Fundamentalmente, tenemos herramientas que vienen desde que complementamos con la sanación bioemocional y que tienen que ver con el estudio de la persona en sus distintos momentos de la vida. Porque muchos de los aspectos emocionales que hoy están atravesando a determinada persona suelen ser repeticiones de otras situaciones ya vividas anteriormente. Entonces, vamos haciendo una investigación en retroceso en su línea de tiempo para ir mirando en qué otro momento esta persona ha padecido síntomas o situaciones similares que en su momento no fueron sanadas. Que ahora la conduce a esto. Exacto. Y que uno las puede seguir repitiendo tanto en cuanto no se haga cargo de lo que está sucediendo, ¿no? Porque el doctor Bach nos decía, la enfermedad nunca es un castigo. La enfermedad es una lección a aprender. La enfermedad siempre viene con un mensaje. Y entonces, lo importante sería para poder cuidar nuestra salud, para poder retornar a nuestra salud, es hacernos cargo de ese mensaje. ¿Qué dicen tus alumnos con respecto a los cursos y cómo lo toman ellos?
Bueno, la verdad es que quedaría a lo mejor un poco... No, me gusta que lo digas. Bueno, creo que esta escuela es un barco insignia, porque es lo único que hay para Argentina y para Latinoamérica con esta formación. Y la verdad es que nosotros nos encontramos hoy con una demanda de vacantes importante, pero me parece que la mejor muestra es ver la cantidad de egresados que tenemos en Iberoamérica, con posibilidad de trabajo, con salida laboral, y fundamentalmente porque me parece que va en correlación con la seriedad y el profesionalismo del equipo docente y el mío como cabeza de esta insignia, sí. Una última pregunta. ¿Estamos a tiempo como para que tus alumnos o nuevos alumnos se inscriban en esta época del año? Sí, ahora comienza, es la segunda etapa del año, es la última fecha de ingreso. La última fecha de ingreso es... ¿Sería cuándo? Ahora el 7 de agosto, los viernes a partir del 7 de agosto. Y a partir de mediados de septiembre también hay 2 posibilidades, en el turno de la mañana o en los sábados. La verdad que la diversidad de horarios es muy amplia y bueno, y que estamos nosotros siempre con las mejores deseos de recibirlos. Las ondas para recibirlos. Sí, gracias. Nosotros queríamos comentarle que están a tiempo para inscribirse. Hoy es 7 y por supuesto los días subsiguientes también van a poder inscribirse, como dijo la señora Cora. ¿Alguna otra cosita que quieras agregar? No, Rosa, agradecerte enormemente que hayas llegado hasta nosotros, que nos hayas invitado para compartir este espacio. Nos enorgullece y creo que simplemente uno va cosechando con los años lo que va sembrando. Por supuesto que sí. Bueno, gracias, Cora. Nosotros nos despedimos, será hasta la semana siguiente, amigos. Que lo pasen muy bien.